cosa. Buen día, doctor Ariel Pisano. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Y el doctor Ariel Pisano que renunció a la RAP, o que le aceptan la renuncia a la RAP en las próximas horas. ¿Renunció o no? Sí, renuncié, sí. Primero un saludo a mis queridos compañeros de Quilmes, que ayer ganaron el clásico, Quilmes, así que un saludo. Fue el partido porque es el médico. Exacto. Y gritó los goles, obviamente. Médico, un poco dirigente y por supuesto fanático. Y gritón. Los goles se gritan. Es verdad. Más en un clásico. Para eso son los goles. Además un partido de fútbol es eso, es un partido de fútbol. Pero por suerte transcurrió sin incidentes, que es lo... Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Sí. Es decir, festejar cada uno, cuando su equipo gana, disfrutar. Y listo. Y se terminó. Yo el otro día ponía de ejemplo que yo, en vez de gastar prácticamente para operativos de guerra, no cuando juega Quilmes, pero sí cuando juega Peñarol y Nacional, preferiría gastar para tener más medallas, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos. O sea, en algún momento tenemos que llegar a ser civilizados para el fútbol y mejor que civilizados, eficientes también para no gastar tanto. Exactamente. Y además públicamente agradecer a Chabat y al subcomisario Saavedra, porque colaboraron muchísimo, al presidente de la Liga, a Cipriano, porque sé que pusieron mucho esfuerzo para que el espectáculo transcurriera de la mejor manera, y por supuesto que al presidente de Quilmes, a Pablo Perdomo, que también a Maris Currena, presidente atlético, que sé que han tomado las medidas para que esto saliera de la mejor manera. Con respecto a la renuncia de la RAP, sí, yo presenté, en realidad en marzo, yo ya había hablado con mis directores regionales de que en unos meses quería ya culminar un ciclo. Algo nos habían dicho a nosotros, el otro día por eso tuiteábamos eso, que hacía meses que estaba barajando la posibilidad. Yo ahí el 28 de abril cumplí 5 años de gestión. A mí me parece que en la gestión 5 años es un periodo prudencial, exacto, para realizar metas, y las que no se realizan probablemente ya sea difícil que uno tenga fuerza para volver a realizarlas. No estoy cansado, me siento con fuerzas, pero sí, digamos, en ese periodo entre que yo planteé la renuncia y que después la presenté formalmente, que fue el 4 de junio y me la aceptaron en el día miércoles, digamos que yo ya fui avisorando que había equipo, se había formado un equipo en la RAP, porque creo que la gestión es eso, es equipo, y que ya el conductor es importante, pero si hay un buen equipo, eso se siente relativamente. Sí. Y entonces yo estoy contento por eso, porque veo que se dio un periodo de transición sin si bien sigo todavía en funciones, sin estridencia, sin nada. Sí, siguió funcionando. Mi personal, además, en mi equipo ya lo sabía desde marzo, que era mi intención en esta época más o menos irme. Sí. Entonces ya se venía manejando con esa idea. ¿Ya dejaste, digamos, físicamente? No, todavía estoy. No, porque esta semana, además los compañeros quieren hacer una despedida, bueno, es decir, además esta semana seguimos yendo. La semana que viene creo que vienen autoridades de ACE, ¿no? A hacer capaz que las despedidas. Probablemente, exactamente. Cierres de ciclo, mejor. Sí, cierres de ciclo. No me gusta despedida. Cierres de ciclo. Yo además tengo un cargo ganado por concurso en ACE, que es mi cargo original, y vuelvo a trabajar ahí al hospital. Bueno, muy bien. Ahora todo el mundo se pregunta ¿para qué renuncia Ariel Pisano a la RAP? Más allá de lo que ya explicaste, que 5 es un montón, y ahora después vamos a hablar de los logros para que no quede esto diluido, pero el para qué también es importante, porque acá se está, entre otras cosas, analizando la posibilidad de una candidatura. ¿Cómo venís con eso? Sí, en realidad nosotros, el grupo IR 329, que se presentó por primera vez en las elecciones internas del Frente Amplio en junio, viene estudiando alianzas dentro del Frente Amplio. No las puedo anunciar todavía porque, es decir, están en vías de concreción, pero es probable, sí, que en algún lugar hacia octubre estaremos militando por el Frente Amplio, pero mi renuncia de la RAP no tiene que ver con eso. Bueno, ¿para qué ahora hablamos de eso entonces? Entonces, no sabemos si vas a encabezar o no candidatura a la Diputación, o eso ya está más o menos finiquitado, o no se sabe concretamente.
No, todavía no puedo anunciar nada. No puedes decir nada. Probablemente encabezar, no, probablemente acompañar. Sí. Y lo que sea será parte de una alianza entonces. Sí, de algo colectivo, de un grupo. Bien, de Florida, con grupos de Florida. Sí, con grupos de Florida. Pero básicamente la idea es transmitir probablemente eso, una noción de equipo. Ajá. ¿Hay probabilidad de que en esa lista, digamos, de que en ese grupo de personas, yo trato de seguirlo a usted para que no quede todo tan frío, ¿no? Porque si no queda muy matemático en esto. Bueno, yo voy primero, yo voy segundo, y creo que no es la idea de transmitir eso. No. En ese grupo de personas, ¿hay posibilidades de candidaturas al Senado también? Sí, hay posibilidades. Ahí está. Sí, hay posibilidades. Hay posibilidades. Eso es lo que se está estudiando. Ahí está. O sea que sería una plancha. Exacto. Con multicolor, como dijo la plancha ayer. Exacto. Una plancha multicolor dentro del Frente Amplio, que ya es bastante colorido, más multicolor aún. Más multicolor, pero no con la idea de fragmentar más, sino de agrupar, exacto, al contrario. Dije plancha y formar equipo. Ahí exacto. Está. Capaz que con perfiles diferentes, cada uno con su perfil. Bien, y eso supondría, por ejemplo, tener diferentes grupos de trabajo de cara a octubre. Sí, esa es la idea, tener varios grupos de trabajo. A ver, siempre el programa es el programa del Frente Amplio, ¿no? Sí, pará. ¿Qué está pasando en el Frente Amplio? Espero que no se enojen conmigo. Pero ¿qué está pasando en el Frente Amplio que se están poniendo a trabajar? ¿Es así o no? Yo lo veo así. A ver, con sinceridad, y acá en Florida, muchas veces está la crítica interna de que nos enteramos de esto y somos nosotros los que deberíamos haber generado esto. O vino fulano y somos nosotros los que tendríamos que haber dicho, viene fulano. No es que no trabajaran, no es que no trabajaran, pero sí que había ciertas falencias o debilidades que se notaban. Se notaban tanto que ahora cuando uno ve que hay cosas, se mueven los grupos, se está trabajando en grupo, se hacen alianzas en pro de los equipos, hay más de un candidato, y ahora después hablamos de la fragmentación también, pero por lo menos hay más de un candidato, hay alguna que otra cara, no es extremadamente nueva, pero sí de renovación, uno ve que está pasando algo. Por eso era lo que le decía. Sí, que el frente está vivo, decís vos. Claro, el frente está vivo, por lo menos. Bueno, yo creo que en realidad es, como siempre, muy a la uruguaya, todo es, en Uruguay es a lo último. Cuando se vienen las elecciones todos empiezan a prepararse y formarse. Pero yo creo que hay gente que trabaja y milita, probablemente que no es visible muchas veces. Claro, sí. Y el Frente Amplio, la fuerza política no la visibiliza. No sé por qué. O visibiliza siempre las figuras ya conocidas. Claro. Yo creo que hay... el Frente Amplio está viviendo un proceso de renovación. Es decir, como todo proceso de renovación y de crecimiento de algunas figuras nuevas, sí, y dejar las fórmulas ganadoras ya aplicadas, genera todo un movimiento. Sí. A veces no da el tiempo político para que esas figuras realmente, capaz que en este periodo electoral, no aparecen. Aparecen más hacia futuro. Empezó arriba, ¿no? Esto empezó arriba. Exactamente. El cambio empezó arriba, pero uno ve figuras como Gonzalo Sibila, Soto, el Pacha, Sánchez, bueno, que son figuras jóvenes que vienen ahí hace tiempo como mostrándose, pero que ahora están pidiendo cancha. Sí. Entonces era mentira que el Frente Amplio no tenía esa figura. Creo que la misma estructura, todas las estructuras de los partidos políticos, le pasó al Partido Colorado, le pasó al Partido, probablemente al Partido Nacional es el que menos le pasa. Asimilemos la estructura del Frente Amplio muy parecida a la del Partido Colorado, con figuras muy tradicionales, que además fueron exitosas, claro, y cuando son exitosas es difícil. Tienden a quedarse. Tienden a quedarse, pero además, a ver, una figura como Mujica. Más que tienden a quedarse si nadie les dice, exactamente, muchachos, mire que ganaron ustedes, pero... Pero además son figuras que son, a veces, uno dice, están desgastadas, pero uno ve como Tabaré Vázquez comunica su propia enfermedad, sí, con el temple que lo hace. Mucho temple, ¿no? ¿Cómo lo vio eso?
Y la verdad que es admirable, como primero la forma que lo hace, porque la enfermedad del presidente es un tema político, es un tema de Estado, lo transmite rápidamente para que no haya especulaciones, pero después ve las palabras de Mujica, con su estilo. No, las palabras de Mujica, más allá de que cualquiera de los uruguayos pueda tener en algún momento de lo que ha sido Mujica, o de lo que haya hecho Mujica, alguna discrepancia, es innegable, hasta por cierto momento se la envidie, la capacidad de sintetizar con pausas, con silencios, es impresionante, casi silencios de uso musicales, claro. Pero además la capacidad de sintetizar la idea. En pocos trazos habló de la biología, de la edad, del peso, del poder, de la soledad del poder, del estar solo, de lo que significa incluso en el caso de Vázquez perder en estas circunstancias hace poco a su esposa, a su mujer, a su compañera de vida, a su compañera, más que los motes. Sí, exacto. Entonces, fue una capacidad. Generar figuras nuevas ahí también, ¿viste? No claro, es que ellos a veces no quieran, es que también es difícil, ¿no? Ahí tiene un peso que contrasta contra todo lo demás. ¿Y vos cómo lo viste como médico, ya que caímos en eso? Que un paciente, yo puse Vázquez paciente justamente se autodefinió como paciente, dijo, habló hasta aquí. Pero vos cómo viste a un paciente de estas características que haya, o sea, más que dicho, que haya tenido que decir. Bueno, parecía está obligado a decir. Parecía que lo transmitía en tercera persona. Claro, es como si le hubiera hablado a un paciente. Mira, tengo un Vázquez acá que está jodido, entonces. Sí, yo la verdad que es impresionante, ¿no? A mí, Tabaré Vázquez, a veces, como yo digo, parecía desgastado, pero en estas cosas uno demuestra por qué son los conductores y líderes de fuerzas políticas y de países, y realmente admirable. Yo creo que él está bien, no tiene ningún síntoma, como él dijo, y bueno, hay que esperarla. Sí, hoy empiezan los estudios. Con un gobernador antes de internar. Va a seguir en funciones, porque en realidad los análisis que se va a realizar todos no le impiden seguir adelante. Claro. Bueno, y ojalá que todo sea bueno, ¿no? Y ojalá que todo sea obviamente. Bueno. En general, las opiniones sobre el tema sacó a relucir muchas cosas también. Las opiniones, las reacciones. En general, habla bien de los uruguayos de bien, se podría decir, de los uruguayos de bien, que más allá de la discrepancia y la diferencia, le desean lo mejor. Y después salieron algunas perlitas ahí que siempre pasa. Siempre pasa. El sistema político en general, yo vi las declaraciones y todas con muy buen nivel. ¿Ningún otro nombre, ningún otro grupo se puede mencionar? ¿Solo IR? No, es IR y algún otro grupo, pero bueno, veremos. Bueno. Prefiero que esto sea en conjunto. Perfecto. Después me dice cuántas F pueden tener esos grupos. Escúcheme, y por ahí debe estar el Senado también. Olfateo yo nomás. ¿Por qué renunció a la RAP entonces? No, yo en realidad, si se acuerdan ustedes, cuando yo asumí la otra vez, fui candidato a diputado y seguí como director de la RAP, porque no son incompatibles desde el punto de vista legal. Ajá. O sea que si hubiese sido por esto, tampoco tendría que haber renunciado por eso. No, por eso mismo, porque pienso que ya es un tiempo prudencial. No me parece bueno prolongarse en algunos cargos. La gestión es desgastante. Eso te debo preguntar, ¿te desgastó en algún aspecto? Tuvo que transitar la RAP, si mal no recuerdo, por cuestiones de complementación en el territorio. Sí, bueno, uno se va olvidando de esas cosas, así que desgastado no, pero sí, atravesamos momentos, el sistema único de pediatría, las complementaciones siempre son temas de discusión, la maternidad única, aunque correspondía al hospital, pero no, yo no me siento desgastado, me siento con mucha fuerza. Ajá. Es al revés, creo que hay que saber retirarse en el momento donde uno se siente bien, que se siente bien con el personal, que no está con mal carácter, que uno no empieza a tener discusiones que son banales y que no aportan nada. Entonces, digamos, me parece que es el momento de irse bien. Entonces, es por eso, sobre todo, más que nada por eso. Mi razonamiento es: uno debe irse
cuando está contento con lo que logró, Sí. Digamos como el jugador de fútbol, no irse a cuando ya lo sacan porque hay uno más joven. Porque ya van 38, seguro, 40. y ya Sí. no, sino porque uno dice, bueno, Bueno, vamos a pasar raya entonces. en el entorno dicen que algunos dicen que yo estoy equivocado, que el ciclo no está terminado, que tendría ¿Sí? que seguir. Ah, bueno, Sí. pero está. Pero es una decisión. La decisión está Sí. tomada. Bueno, pasemos raya entonces. ¿Con qué rap te encontraste o con qué red te encontraste para no definir primero la red y después el resto? No, ya estaba en la rap, perdón. Claro, Ya estaba. en realidad son 3 ciclos, ¿no? Claro, Lo claro. inicia Yamandú, Exacto. el periodo probablemente más duro porque era nuevo, es la separación de la creación del primer Pero a nivel, Yamandú le gustan los desafíos. los desafíos. Después, en realidad creo que yo fui el que estuve más en el cargo, porque Yamandú creo que estuvo 2 o 3 años, Miguel Pisanelli, que vino segundo, estuvo 2 Ahí años, está. yo tuve 5 años y unos meses, estoy aún. A ver, 36.000 usuarios, no es menor, 200 funcionarios, una red de 23 policlínicas y puestos rurales, pero que pasando raya yo me encontré con 2 localidades que no tenían ambulancias históricamente. Cerro Colorado, que tiene una nueva del 2017, Capilla del Sauce, ¿se acuerdan de los accidentes aquellos que dieron mucho que hablar? Sí, por supuesto. Y que ahí la ambulancia es una ambulancia que se trajo de Sarandí y se hizo con fondos propios de la unidad, con ahorros de la unidad por la gestión. Ajá. Administrativo en todas las policlínicas, un largo pedido de los enfermeros y del personal de las policlínicas. Alguien que es. Un horario fijo de 7 a 19, todas las policlínicas funcionando de lunes a viernes, sin interrupciones. Todo el personal es de ACE, excepto una funcionaria que es de la Intendencia, así que imagínense. Todo el personal, entonces, con un salario pagado por ACE, con todo regularizado. Todas las policlínicas, todas hoy están pagas por ACE, es decir, sus servicios de luz, agua y teléfono no son pagos por una comisión, eso está todo regularizado. La historia clínica electrónica, cuando yo entré, 20% se usaba, hoy es al 100%. La conectividad es al 100%, nos queda una policlínica que es Independencia por la conectividad de la propia localidad, no por ACE, Sí. que tiene dificultades porque no tiene fibra óptica y es un lugar complejo que tiene el router y que va a tener prontamente ya conectado. Hace un mes conectamos La Macana, que fue una larga aspiración, que ya tiene todo el acceso a la red. Parecía la más cerca y fue la más cerca y complicada. la más lejana. 2 médicos en Capilla, había uno de ellos médico de familia y comunidad. 2 médicos en Cerro Colorado, había uno. 2 médicos nuevos en Fray Marcos hace 2 años, después de la jubilación de 2 médicos de muchos años, pero que son médicos de familia y comunidad. Una red que tiene 14 médicos de familia y comunidad, debe ser la red que tiene en relación más médicos de Sí. familia y comunidad. Sí, y se está hablando mucho de ese tema. De la- Renovación de sillones odontológicos en Capilla, el nuevo que vamos a hacer en San Fernando, todas las policlínicas excepto San Fernando y Florida Blanca, pero San Fernando va a tener. Y 2 proyectos, porque yo hasta el lunes sigo trabajando, seguí trabajando, y el lunes me reuní con la comisión de Piedra Alta de los vecinos, donde podríamos tener un terreno para el próximo quinquenio, hacer una policlínica para Piedra Alta, que es un largo anhelo, y me reuní el lunes de tarde con los vecinos de Florida Blanca para una renovación y trasladar la policlínica de Florida Blanca en el mismo predio del hogar de ancianos, Sí. para hacer una nueva policlínica. Hay un O sea, lindo proyecto, me contaron ahí. exacto. Vio 2 que- proyectos en marcha. Me contaron Es decir, de otro lado, ¿vio? Vio que, bien, vio que, bien, vio que pero está digo, atenta la que gente. sí que hay, ese es el estímulo para los que vienen. Es decir, tienen proyectos en marcha, una jefatura de enfermería que no había, una jefatura de pediatría, es decir, dándole un marco de de respaldo gestión y de para los que respaldo más trabajan. profesional a la red de Claro, atención primaria. claro, porque el que trabaja en cada punto aislado no, pero en cada punto lejano, vio que la distancia Exacto. geográfica siempre marca, Marca. alguien tiene que responder, che, me pasó esto, ¿a quién llamo? ¿Viste? Entonces, Procesos de gestión, Ahí está. es decir, que los procesos estén claros, cómo debe proceder cada funcionario en cada lugar. ¿Y cómo, sí. ¿Y cómo toma la gente en el interior, en el territorio, por ejemplo? En Florida lo vemos
Bueno, yo fui un director, digamos, que de hecho ahora me voy para la Cruz y ando por ahí. Me he ido despidiendo en cada policlínica, sí, porque me gusta que la gente me vea y que sepa por mí. Bueno, en realidad yo estoy muy contento. Yo he trabajado mucho con las comisiones de cada policlínica, porque ese es el valor y el aporte de las comisiones, no el aporte en dinero como se hacía antes. Sí, es raro, ¿no? Porque el trabajo. Antes habían hasta rifas en la vuelta para la comisión de la policlínica, o cosas para la comisión de la policlínica, o una donación para la comisión de la policlínica. Eso ha ido desapareciendo y sí, siguen existiendo porque también a la gente le gusta colaborar con la policlínica. Ajá. Pero la gente está, que es lo importante. Pero la gente trabaja, Cardal, Independencia, hay comisiones más activas, otras menos activas. 25 de agosto hicimos una reforma que hacía 50 años no se tocaba la policlínica, tiene hasta un baño con accesibilidad para personas con capacidades diferentes. Ajá. Exacto. Es decir, está en proyecto la renovación en Cardal con un nuevo consultorio odontológico, ya se va a licitar, la nueva instalación eléctrica de 25 de agosto, es decir, hay movimiento. Hay un espacio de inclusión digital en Capilla, ahí tenemos una médica de familia que trabajaba en Antel, que logró dentro del espacio de la policlínica un lugar donde se enseña tecnología, de acceso a las tecnologías. Ajá. Y está dentro de la policlínica, eso es sumamente innovador, porque ahí se transforma la policlínica no solo en un espacio donde se brinda un servicio de salud, sino otro más que es integral y que hace entender que la salud es psíquico, social, tiene varias variables. Entonces, yo me voy súper contento, pero no cansado, contento, al contrario. ¿Quién agarra todo esto que usted acaba de tirar así en un montón de números rápidamente? Bueno, básicamente el equipo se mantiene. Gabriela Berrondo, que es la adjunta, se mantiene. Bueno, Augusto López, que es el administrador, es un funcionario. Mariana Diverio, que es la contadora también. Adriana Morena, que es la jefa de archivo. Andrea Pandolfo, que es la jefa de enfermería. La mayoría del personal, la dirección, me imagino que si el directorio viene la semana que viene lo va a anunciar, pero no va a haber cambios, va a ser sustancial de la estructura. Yo le preguntaba por si ya se conoce a algún nombre, si ya sabe algún nombre, no. Yo prefiero que las autoridades lo den, se conoce el nombre, pero prefiero que sean las autoridades que lo den, pero va a estar dentro de la estructura, digamos, no va a ser nadie fuera de la estructura. Desconocido. No, y por eso no hay tampoco movimientos, ni rumores, ni nada. Sí, es probable, las RAP no se han concursado, es probable que en el próximo periodo se inicie un proceso como se ha hecho con los hospitales, porque las direcciones de los hospitales ACE las está concursando. Sí. Porque se considera que es un cargo más técnico, ¿no? La red de atención primaria tiene unas características diferentes a un hospital. O sea, hay que estar mucho más en territorio, articular. ¿Cómo fue el trabajo con el hospital? A propósito, ahora le pregunto porque, hablando, yo siempre recuerdo que en los primeros tiempos de la RAP se hablaba, bueno, la RAP va a descongestionar un poco el hospital, o parte del hospital va a ir a las redes de las policlínicas. Y también coincide que se va el doctor Richard Tessier. ¿Cómo fueron por lo menos sus años, ¿no? Sí, yo con Richard trabajé muy bien, porque es decir, siempre hay rispideces entre el primer y el segundo nivel, en todo el Uruguay. Eso es así, porque siempre está cuál tarea te corresponde a ti, cuál nos corresponde, y a veces olvidar que todos son usuarios de ACE, del hospital o de la policlínica, claro. Son usuarios ACE. Ese es el concepto que más cuesta, sobre todo entre el personal, ¿no? Establecer. Ahora yo con el equipo del hospital nosotros trabajamos muy bien, más allá de las diferencias que teníamos en algunos temas, pero que los tratábamos francamente y que también nos enojábamos. Sí. Pero bueno, yo con Richard tengo una relación muy, digamos, afectuosa, de cariño, digamos, porque compañeros no solo políticos, sino también en la forma de pensar somos muy similares, digamos. En la parte de gestión, de la cercanía con la gente, de que esto es un servicio. Y que básicamente yo durante estos años creo que, primero que el logro fundamental es que conocieran lo que era la RAP. Creo que eso hoy la gente conoce lo que es la red de atención primaria. Está en la agenda, como digo yo siempre. Y entonces creo que eso fue un logro. Siempre en la agenda, sí. Y segundo, lograr que los funcionarios entendieran que nosotros debemos pensar desde el usuario.
Esto es para el usuario. Claro. Y es desde ahí donde tenemos que pensar. Si no, es muy difícil. Sí, que haya, yo se lo grafico para la gente, que haya un techo en la vereda de la Policlínica Prado Español para que la gente no se moje cuando tenga que esperar. Exacto. Habla de lo que es para el usuario. Exacto, yo creo que eso es así, exacto. Es decir, debe haber tiene que haber servicio. 1000 ejemplos más, exacto, ¿no? para la gente. Pero es lo más gráfico que se me ocurre ahora. Es así. Me imagino que en el interior, además está la inclusión digital para que el niño que tenga que esperar una consulta, que no es fácil para ningún niño, exactamente. Por lo menos se entretenga con alguna cosa. Se han generado, las articulaciones con las otras instituciones han sido muy ricas. Nosotros hemos trabajado muy bien, tanto con el Ministerio del Interior, con la Intendencia, con el MIDES, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Vivienda. ¿Qué pasó con el sésamo? Porque esa fue otra, capaz que otro dolorcito que surgió allí en la gestión, ¿o no? No, vieron que yo nunca entré en polémica. Finalmente nunca. No. Digo finalmente porque ahora ya te va. No, porque yo considero que son dos cosas absolutamente diferentes. Es decir, el sésamo en realidad, si nosotros estamos hablando de 36.000 usuarios en ACE, nosotros somos un prestador integral. Digamos, está bien lo que hace el sésamo, como digamos debería opinar mucho más el director de salud, el doctor Delgado. Creo que hay que coordinar las políticas en territorio y a veces el sésamo no coordinaba adecuadamente las políticas. Y de ahí venía el malestar, pero eso es resorte del director de salud. Pero el impacto en salud lo tiene ACE. Claro. Es decir, ACE está todo el año en las comunidades, no puntualmente como al sésamo hacer alguna actividad. Sí, sí. Es decir, sí, cuando si se habla de números... Claro, si uno ve los números es imposible comparar. Se hablaba que el PAP, de que habían hecho creo que 200 o 300 PAP en todo un año. En todo un año, sí. Bueno, nosotros hacemos 400 PAP por mes. O sea, hacemos más de 4.000 al año. Claro. Es decir, pasan por la policlínica 7.000, 8.000 personas en asistencia. Sí. Las comparaciones son por mes. 1000 a 1, y si eso le sumamos procedimientos de enfermería, procedimiento claro. odontológico, ginecológico, colocación de implantes. Somos el único prestador que coloca un implante, que es una forma de anticoncepción, para que la gente lo sepa. Es un anticonceptivo que se coloca subcutáneo, que sale en el mercado, 2.500, 3.000 pesos, y que la usuaria de ACE no existe en el sistema privado y lo tiene gratis. Exactamente. Y lo coloca ACE. Esos son logros que a veces la gente no los percibe económicamente, pero hay que decir el valor que tienen para que vean los logros del sistema de salud público. Este contacto con la proximidad, el contacto extremo con la proximidad que le ha permitido la RAP, ¿será un valor, por ejemplo, para transmitir en la campaña electoral? Por ejemplo, hay cosas que el gobierno ha propiciado, logros, y el frente, y ya volvemos a la transición hacia la política, y el frente no ha sabido comunicar, transmitir, no sé, yo qué sé. Nosotros tenemos una dificultad, el Frente Amplio, la fuerza de izquierda, no sé, en la comunicación. No sé cuál es, no soy especialista en comunicación. Pero sí es cierto que el Frente Amplio ha tenido una cantidad de logros, errores como todos los gobiernos, que no los ha sabido transmitir o no hemos sabido mostrarle a la gente que muchas de las cosas que suceden no son casuales. Yo le llamo, vienen del cielo, digamos. Yo le llamo a eso capitalizar las acciones en territorio. Exacto. Muchas veces nosotros vamos porque nos llaman, porque hay una dificultad, una necesidad en, yo qué sé, en una situación de extrema vulnerabilidad, en un asentamiento, en una situación de pobreza que no tiene por qué ser asentamiento, sino otra situación. Y ahí vemos que, pero por ejemplo, para esto que está planteando la señora está el 0800 tal, para esto otro que está planteando el hombre está el otro 0800 tal, para esto que está línea de vida de suicidio, para prevención de suicidio. Para esto otro que me está planteando la muchacha está en la policlínica para poner el anticonceptivo. Los compañeros muchas veces
o el mismo gobierno no sabe todas las prestaciones, otras instituciones no saben las prestaciones que da la otra. Muchas veces lo comunicamos nosotros a la gente. Nosotros Sí, los que tenemos el contacto inmediato. Sí. O nos cuestionamos la pregunta y decimos, che, ¿y por qué no fueron al Mides? Yo qué sé. ¿O por qué no fueron a la policlínica? Bueno, ¿por de qué hecho, no la fueron teleasistencia que nosotros estamos ahora recorriendo, yo recorro muchas veces y mucha gente desconocía los sistemas de teleasistencia. Bueno, es decir, ahí hay un déficit nuestro. No es de la fuerza política y de los militantes y de los que están haciendo gestión también, de nosotros mismos, en esa comunicación con la población. Pero bueno, también tiene que haber una masa crítica de la población, ¿no? Y de pensamiento. Tal vez eso está relacionado con algunas falencias en la educación que ha tenido el gobierno, Sí. que no son todas falencias, eso también lo desmiento, porque si el 50% más de la población universitaria hoy proviene de hogares que no tenían universitarios, quiere decir que por lo menos en el acceso hemos tenido grandes logros, ¿tá? Eso habla de equidad, de distribución y de accesibilidad. Sí. Las UTEC, que están generando posibilidades terciarias en el interior profundo, Sí, que eso no existía. Hace Entonces, poco se inauguró otra, creo, en Salto. Creo. en Salto, en Rivera, en Tacuarembó. Sí, sí. El mismo proyecto UPM, aunque sea polémico y uno entiende las resistencias que pueden haber, es uno de los primeros proyectos en 80, 100 años en el Uruguay que está pensado hacia el centro del país. Todos los proyectos siempre son o costeros, metropolitanos, capitalinos. Eso va a derramar una cantidad de fuente de obra y de fuente de trabajo, de mano de obra, que no siempre está desplazada hacia la capital. Con todas las previsiones que hay que tener desde el punto de vista ecológico y ambiental, porque todos sabemos que no son empresas que vienen a regalar nada. Sería Por muy supuesto. estúpido pensar eso. Sí, nadie pone una empresa para perder o para empatar. Exacto. Son para ganar. Listo, ya está. ¿Por qué nos vamos a engañar con eso? Ahora voy a usar palabras de Mujica. Si va a venir alguien, prefiero que sean finlandeses, Ah, sí. o nórdicos. O nórdicos, por lo Está, menos. por lo menos el nivel que tienen Cultura. de cultura y Medio de respeto ambiente. medioambiental. Saben que los finlandeses, tanto que se habla de la educación y la discusión privada, los finlandeses tienen un sistema público De educación. educación. También. Mm. También. También. No, porque acá hay sistema público. No, pero la mayoría. Claro. Cuando dicen, porque veo algunos proyectos de Ya iba a ir a, pero Sí. justito, ya iba a ir a eso. ¿Cómo vio? ¿Qué vio? A ver, los No, programas. proyectos ¿Ya, de ya viste programas algún programa que de a la veces tienden oposición? a la privatización de la enseñanza. Sí. Y yo creo que la enseñanza pública en el Uruguay tiene grandes virtudes, sobre todo en primaria, por ejemplo, todo lo que es la mejora de la infraestructura, de los programas de inglés, que los disfruta mi hija menor, los programas de informática, el Ceibal, todo eso ha sido avances de la fuerza política. Muchos dicen no estaba en el programa del Frente Amplio, lo hizo el Frente Amplio, más allá de que no estuviera en el programa, porque ¿Cómo? uno puede ir incorporando. ¿Cómo ve, por ejemplo, que el programa de Manini Ríos, y si quiere me cuenta cómo ve el ascenso de Manini Ríos, cómo ve, por ejemplo, que plantee sacar aspectos de la educación sexual que se da en los centros hoy? Y no me sorprende. Para la formación de un militar, yo creo que son retrocesos. Para mí son retrocesos. Es decir, la sexualidad es parte del ser humano. Qué mejor que enseñarla en un ámbito educativo. Eso no lesiona para nada la autonomía de los padres y lo que transmiten en su... Ellos dicen que no hubo consulta. Ellos es lo que plantean eso, que no hubo consulta y que por eso... Si cada decisión que va a tomar el sistema educativo lo va a consultar con cada uno de los padres, estamos todavía seguramente para desarrollar programas educativos. Se supone que en un país democrático donde uno elige autoridades y esas autoridades después eligen quiénes son los técnicos para desarrollar los programas de salud y la población los vota, creo que elegimos. Si alguien no lee los programas cuando vota, bueno, pero decir las fuerzas políticas que ganan transmiten sus programas y dicen lo que van a desarrollar.
muchos surgen de asambleas técnico-docentes, de ese intercambio con la población y de necesidades de la población. Siempre hay discrepancias, es evidente. Es decir, uno probablemente no le gusta todo lo que brinda un sistema educativo. ¿Quién? ¿El 100%? No, podrá tener mejor, le gustará más un énfasis, otro, pero que hay cosas que hay que hablar, siempre es sano en una democracia. ¿Cuál es el problema de la sexualidad? O del género, que se hable, o de la equidad, o de la violencia de género. ¿Cuál es el problema? Si es algo que existe en la sociedad, transmitirlo y contarlo es un problema, hay que barrerlo debajo de la alfombra. ¿Cómo ve el ascenso, o cómo explica entonces con este tipo de propuestas el ascenso de Manini Ríos? Yo creo que hay un sector o de grupos de la oposición en general, porque la oposición viene creciendo. ¿Le cree a las encuestas usted o no? Algunas encuestadoras sí, a otras no. Sí, algunas encuestadoras sí. Y de las que le cree también muestran, porque hoy están mostrando todas más o menos sí, más o menos lo mismo. Hay alguna... Me gusta el análisis, sobre todo, leer el análisis más que los números. Ajá. Es difícil saber de dónde provienen algunos números o los microdatos que nos los revelan a veces. Sí. Pero hay encuestadoras muy consistentes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer a Botinelli y Factum. Veo que Radar también más o menos mantiene números muy coherentes a lo largo de 2, 3 años. Sí. Y son encuestadoras que uno ve que básicamente hace 3 años están dando las mismas cosas. Lo de Cabildo es cierto, no rehuyo la pregunta. Creo que hay una población, un sector de la población que es de derecha, que básicamente votaba a los partidos tradicionales. Hay una ala militar del Partido Colorado, el ala pachequista, que se ha concentrado probablemente en Cabildo Abierto. Y después hay aparición de nuevos partidos de todo tipo y color, que van haciendo que se fragmente el sistema político, pero bueno, son opciones democráticas. En la medida que se desarrollen en un ámbito democrático, que la gente los apoye, es eso. ¿No hay nervios en el Frente Amplio? Porque, por ejemplo, hoy el arco opositor, Enciso dijo hace unas horas, el arco opositor, yo estoy tranquilo porque el arco opositor es mayor que el Frente Amplio. Y el Frente Amplio parece que no tuviese ni nervios por eso. Lo que pasa que también lo dicen los encuestadores, esa suma matemática nunca se dio. Es decir, el arco opositor no es uniforme. Yo podría decirle a Enciso también, ¿y cómo va a gobernar el arco opositor si gana? Bueno, esa misma pregunta hacía Miranda anoche. Los calificaba de por lo menos inestables. ¿Usted cómo los ve? Y bueno, pero a ver, Manini dijo que que Talvi era soberbio y que no se iba a sentar a conversar ni a dialogar con él, que no le interesaba. Probablemente las propuestas más coincidentes siempre han sido las de blancos y colorados. Prácticamente el programa es el mismo, o muy similar. Pero después hay propuestas que no tienen nada que ver. La de Asamblea Popular, o del PERI, o de Cabildo, tienen diferencias. Y no van del Partido Independiente, o el Partido de la Gente, que han sido muy afectados, evidentemente, también por el crecimiento de esta fuerza, porque uno dice, ¿de dónde provienen los votos de Cabildo? Y bueno, provienen de todos esos lugares. Porque Cabildo hoy tiene 9, pero el partido tenía 6, el Partido Independiente, y el Partido de la Gente 6. Ahí hay votos. Es decir, hay trasiegos y movimientos. Lo que uno ve que la campaña política, como nunca había pasado, seguramente hay un 70-80% de un voto ya definido, que siempre ha estado definido, un 70%. Sí, que no va a cambiar ahora. Que no va a cambiar. Más que salga uno u otro partido. Las encuestadoras más serias la analizan como pisos de cada partido político, pero la campaña política demuestra que esta vez sí va a mover los números, y 1 punto o 2 acá es mucho. En esta campaña política es mucho. Es una bancada más, una bancada menos. Las relaciones en cada departamento puede afectar todos los coeficientes, las diferencias entre los partidos. El sistema electoral es muy complejo con el tema de los coeficientes, los restos. Aún así, ¿qué tiene que hacer el Frente Amplio para, digamos, llegar seguro? Lo primero que tiene que hacer, que me parece que el Frente Amplio no se ha dado cuenta, es afirmar su electorado. Más que salir a conquistar nuevo electorado, a ver. Yo creo que tiene que reafirmar su propio electorado, sí, y recuperar muchos de los frente amplistas que están desencantados. Y que hoy dicen, no se pasan a los partidos tradicionales, ni a ningún otro partido,
¿Y qué Pero van a están hacer? ahí. ¿Y qué van a hacer? No sabe qué van a hacer todavía. ¿Es la masa de indecisos? Yo creo que hay que... ¿O es una masa de indecisos dentro del Frente Amplio? No, yo creo que están en los indecisos y probablemente oscilan con algún partido. Yo creo que hay que reafirmar algunos discursos históricos del Frente Amplio. ¿Tá? Que no significa volver al pasado, porque después todos se vuelven, pero hay que reafirmar algunos. La ética pública en el desarrollo de la gestión es importante, la honestidad, y algunas luchas de izquierda de siempre. Siempre es importante la mejor distribución de la riqueza, mejorar la educación en las capas más desposeídas, seguir profundizando esos procesos. Eso es la izquierda, eso es un partido de izquierda. Es un partido de izquierda. La falta pronta de renovación, ¿cree que haya incidido también en el desencanto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que también el desgaste en el poder. El poder, todos los seres humanos tienen las mismas debilidades y el poder genera corrupción, genera desgaste, genera nepotismo, que eso también lo tuvo el Frente Amplio y que tiene que corregir rápidamente. Y eso la población lo vio. ¿Y acá en Florida? Le pregunto también por la falta de renovación. Sí, en Florida es... O el proceso de renovación. Incluso creo que es más grave que a nivel central. Sí. Sí, yo creo que el Frente Amplio acá en Florida tiene un problema grave de renovación, que es más, que no lo tiene el Frente Amplio a nivel nacional porque de un saque hizo una renovación total. Cambió el espectro completamente. Cambió el espectro. Sí. Bajó la edad, cambió el espectro. Acá ¿cómo se podría calificar hoy? Que estamos en una transición de renovación, porque todavía vamos a ver algunas caras que ya conocemos en esa campaña. Acá estaríamos en una transición, que espero que se concrete. ¿Y qué se le dice a los frente amplistas? ¿Usted cree que los frente amplistas no fueron a votar en las internas? Por la baja votación, le pregunto. No fueron a votar. No fueron. No, es notorio que no fueron a votar y seguramente no era atractivo lo que tenían para votar. Y bueno, tendremos que... también pasaba por ahí. Sí, yo creo que no había gancho para ir a votar. Probablemente la oferta electoral no fue buena no había, digamos, no había pelea interna, aunque había, pero no fue suficientemente atractiva. La gente está un poco sin ganas de militar. Ahora parece que ha aparecido fuerza en el Frente Amplio. Yo veo militantes de mucho tiempo que estaban muy retirados y que han vuelto. ¿La apuesta de su grupo es una mezcla de esas cosas que venimos hablando? Es una mezcla de gestión, de personas que ya estuvieron en la gestión y de personas nuevas que se integran. Digamos, que también han tenido desarrollo en la gestión, pero que son figuras nuevas y que vienen con el ánimo de renovar la fuerza política y de aportar, de sumar. ¿Volverá algún Juan? Puede ser. Gracias, doctor Ariel Pizarro. A las órdenes.